Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Jesús salió con sus discípulos hacia los poblados de Cesarea de Filipo y en el camino les preguntó: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le respondieron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías y otros alguno de los profetas. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Pedro respondió: tú eres el Mesías. Jesús les ordenó terminantemente que no dijeran nada acerca de él y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, y que debía ser condenado a muerte y resucitar después de 3 días. Y les hablaba de esto con toda claridad. Pedro, llevándolo aparte, comenzó a reprenderlo. Pero Jesús, dándose vuelta y mirando a sus discípulos, lo reprendió diciendo: aléjate de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino de los hombres. Entonces Jesús, llamando a la multitud junto con sus discípulos, les dijo: el que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga, porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí y por la buena noticia la salvará. Palabra del Señor. Queridos hermanos, hoy día Jesús nos hace esta pregunta: ¿quién dice la gente? ¿Qué dice el mundo? ¿Quién soy yo? Y la pregunta de Jesús no es como a muchos les interesa en la política, ¿no es cierto?, qué dicen las estadísticas, las corrientes de opinión. No es eso lo que le interesa a Jesús, sino que quiere saber si sus discípulos, es decir, nosotros, pensamos según la mentalidad del mundo o inspirados por Dios, porque esas son las dos únicas maneras de tener una opinión o un concepto de Cristo. O estamos inspirados por la fe, una fe viva, una fe verdadera, y como dice San Juan, podemos decir Abba, Padre, es decir, reconocemos a Dios como nuestro Padre Celestial y a Cristo como nuestro Salvador. Y en ese sentido entonces estamos inspirados. Es el Espíritu Santo el que está en nosotros y la fe es verdadera, es viva. O estamos inspirados por el pensamiento mundano que se deja guiar por esa triple importancia que se le da siempre, ¿no?, a la plata, al poder y al prestigio. Estar bien con el mundo es estar bien con las autoridades, con el poder de turno, estar bien ubicado con los contactos que ojalá hablen bien de uno, que tenga un poco de prestigio, el nombre, tengamos buena fama, ojalá dinero, ojalá lo estemos pasando bien, tengamos buena salud, tengamos una buena calidad de vida. Todo eso es lo que siempre el ser humano ha pensado que es la felicidad en este mundo. Pero resulta que hay algo más importante que eso, que es amar a Dios sobre todas las cosas. Y Jesús es eso lo que quiere saber. ¿Acaso nosotros tenemos ese gran amor por Cristo o nos estamos masificando? Es decir, nos estamos dejando llevar por la corriente, por lo que piensa el mundo. Primeramente, las respuestas son bien diplomáticas. Le dicen: Jesús, algunos dicen que tú eres un profeta, que eres tan importante como Elías o como Juan Bautista. ¿Y ustedes quiénes dicen que soy yo? Y ahí Pedro toma la palabra y habla inspirado por el Espíritu Santo. Tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios vivo. Para un judío decir tú eres el Mesías es decir
es todo lo que nosotros esperábamos, es lo más maravilloso que puede haber sucedido. Llegó el Mesías, lo esperaron durante 1000 años. 1000 años desde que David fue rey de Israel y se anunció que el hijo de David iba a tener un reino eterno, el Mesías. El problema es que los judíos consideraban que el Mesías iba a tener un poderío humano, iba a ser un Mesías político, que iba a comenzar por sacar el dominio de Roma y establecer Israel tal vez como un imperio en todo el mundo. Pensamiento mundano. Entonces, cuando Jesús dice que el camino, el itinerario para cumplir su misión es que va a ser condenado por los escribas, por los fariseos, por los doctores de la ley, por los grandes sacerdotes del templo, es terrible porque estas son las autoridades máximas que había entre los judíos. Era el poder del mundo. Entonces él estaba diciendo que el reino que él quería comunicarnos a nosotros iba a chocar totalmente con el reinado del mundo, donde sabemos que quien reina verdaderamente es el príncipe de las tinieblas. Entonces, después de eso dice que va a ser llevado a la cruz, al Calvario, va a ser muerto en la cruz, pero al tercer día resucitará. Y esto choca totalmente a los discípulos. Dicen, no puede ser. Pedro de nuevo toma la palabra y dice, no, Señor, esto no te puede suceder a ti. Lejos de ti que te suceda, nosotros no lo vamos a permitir que te crucifiquen, que te traten mal las autoridades, mucho menos que te vas a morir, eres muy joven, tú tienes que triunfar, no puedes fracasar. Y Jesús entonces lo mira con mucha fuerza y le dice, no, Pedro, aléjate de mí. Satanás, le dice, ¿no? O sea, lo trata duramente. Ni siquiera a los fariseos les había tratado tan mal, diciéndole, tú eres un diablo en este momento, me estás haciendo tropezar, eres el tentador. Aléjate de mí. Estás pensando ahora como el mundo. Tienes un pensamiento mundano, diabólico, que pone la importancia donde no está. No te estás fijando en lo que Dios quiere, sino en lo que tú quieres. Y yo te digo a ti y a todos ustedes, a todos los discípulos, que si no aceptan que yo tengo que sufrir y tomar mi cruz, morir y resucitar, entonces no pueden ser mis discípulos. Porque el que quiera seguirme tiene que pasar por el mismo camino. Tiene que tomar cada día su propia cruz, aceptar el dolor que, unido a Cristo, no es una maldición, a pesar que el mundo hoy dice que sufrir siempre es una maldición y que por nada del mundo hay que aceptar ningún sufrimiento, ¿ya? Y por eso se están tratando leyes, entre paréntesis, como la eutanasia, de tal modo que nadie sufra nada, ¿no? Entonces, en vez de sufrir, cuando uno está enfermo, se pone una inyección y se queda dormidito para siempre, tranquilo, con una muerte muy dulce, muy apacible. Eso sería mucho mejor que andar sufriendo. Y Jesús dice, no, el que quiere seguirme, acepte todas las pruebas de la vida y que se una a mí con su dolor. Y así salvará su alma. Y así me ayudará a salvar a tantas personas que necesitan este gesto de amor, de entregarnos, ofrecer nuestro sufrimiento, nuestro dolor, las pruebas, para que nos unamos a Cristo crucificado. Así lo dice San Pablo bellamente, si sufrimos con Cristo, entonces reinaremos con Él. Y si morimos con Cristo, ciertamente resucitaremos con Él. Ese es el camino y no hay otro. Por eso ser cristiano no es fácil, es entrar por una puerta estrecha, es un camino angosto, no es de bajadita, ancho, espacioso, donde todos van, sino que pocos siguen este camino. Pocos aceptan que vivir el cristianismo significa aceptar la cruz con amor, como escuchábamos ayer, por ejemplo, ¿no? Que si alguien te pega en la mejilla, preséntale la otra. Si alguien te ofende, perdónalo inmediatamente. Si tienes un enemigo, bueno, tú reza por tu enemigo, ámalo, quiérelo. Eso es muy difícil, imposible prácticamente. Pero si seguimos a Jesús con una fe viva,
El Espíritu Santo hará lo que es imposible para nosotros: amar a nuestros enemigos y entregarnos siempre con Jesús, luchando contra nuestras pasiones desordenadas, nuestro orgullo, nuestra tendencia a andar siempre bien puesto en el mundo para hacer lo que Jesús quiere. Entregarnos por los demás. Una vida de servicio, una vida con un sentido realmente cristiano, como decía San Alberto Hurtado, que uno pueda dar hasta que duela, aprovechando los talentos que tenemos, tanto materiales, espirituales. Todos los talentos humanos no son para nuestro propio interés, nuestro propio provecho, sino que Dios los dispuso para que nosotros los administremos en favor de los demás, siguiendo el ejemplo de Jesús, es decir, amar al prójimo, como Cristo lo hizo, amar al necesitado, especialmente al más pobre. Y así estaremos dando testimonio de una verdadera fe. Así dice Santiago muy claramente, que el que tiene fe, pero no tiene obras, en el fondo tiene una fe muerta. ¿De qué le sirve a alguien decirle a un pobre: oye, qué pena que estás así, tan flaquito, te recomiendo que vayas y comas más? Pero no le ayuda con nada. O le dice: oye, ¿por qué estás tan pilucho? ¿Por qué no tienes ropa? Ponte ropa, abrígate, si no te vas a resfriar. Pero no le da nada, no le da abrigo y puede hacerlo. Entonces dice Santiago, esa fe no sirve de nada. Esas buenas intenciones llevan directo al infierno, porque es una fe muerta, no tiene obras. Es aquel que dice Señor, Señor, pero no hace la voluntad de Dios. No se entrega por los demás, no está dispuesto a renunciar a nada para ayudar al que lo necesita. Y no solo materialmente, esto es solo un ejemplo que nos coloca Santiago. Así es que hoy día queremos pedir al Señor que nos regale la gracia de vivir una fe más profunda, que aumente nuestra fe y que no le tengamos ese miedo terrible a la cruz, a las dificultades. Sí, nos tenemos que cuidar, tenemos que luchar para no enfermarnos, para que nos vaya bien en la vida, pero sobre todo tenemos que pensar: ¿cómo puedo servir mejor a Dios? ¿Cómo puedo servir mejor al prójimo según el ejemplo de Jesús? Eso significará muchas veces renunciar a mí mismo, y ahí está el camino de la salvación. Así sea. Amén.